Jaguares pues tiene un espacio especial en mi corazón, pero la afición en Tapachula con Cafetaleros fue algo que a mí me impresionó, me cambió. Con todos me quedo con algo muy bonito. Te puedo decir exactamente pues cómo es el sentimiento. Jaguares es pues mi primer amor, se podría decir, es quien me abrió las puertas, quien me dio la oportunidad, y también el segundo Jaguares, que se podría decir que ya era el Jaguares de los Verdes, pues es el Jaguares donde a mí me toca retirarme por... Amigos, ¿cómo están? Estamos en el segundo episodio de Primera con un super invitado, un invitado de lujo que lejos del fútbol también tiene un medio de comunicación en donde su servidor, ahí fue donde comenzó a narrar partidos de fútbol. Ustedes se van a dar cuenta ahorita, de Palenque para el mundo, nacido el 15 de abril, 30 y tantos años, no voy a decir cuántos porque después van a decir que ya va a estar en veteranos jugando fútbol. Mi queridísimo Luis Raúl El Neno Torres, muchas gracias por haber aceptado esta invitación y principalmente porque te tomaste el tiempo de toda la agenda que tienes de transmisiones y así, venir con tu servidor. No, muchas gracias a ti, siempre agradecido contigo y con tu familia por todo el apoyo que siempre hemos tenido de tu parte, y bueno, muy orgulloso de ser el número 2 detrás de un grande como lo es Ronay, y bueno, aquí a contar nuestras cosas que de repente, yo no soy poco de contar mi historia, tú lo sabes, a veces me han preguntado o no, por qué no voy a entrevistas o por qué no menciono tanto de mi historia, pero hoy vamos a abrirnos un poquito más. De eso se trata, porque las personas o la gente que nos ve necesita también ver o conocer historias lejos del éxito, qué sacrificio hay detrás de todo éxito, y no solamente tuyo, sino también de tu familia. En este caso, nacido el 15 de abril en Palenque, nada más y nada menos que de Palenque te venís a Tapachula, pero hay una discordia, ¿no? Como que, bueno, en registros de federación sí. No eres de Palenque. Sí, yo soy nacido en Tabasco, somos nacidos en Tabasco, muy pequeño yo me voy a Palenque a la edad de 4 años, en Chiapas estamos desde que nacimos. Por ahí mis padres, por su trabajo, pues tuvimos que emigrar a Chiapas, y justamente yo digo soy de Palenque porque pues toda mi vida en Palenque, toda mi vida desde que empecé a caminar, todos mis recuerdos son en Palenque, y pues hasta el momento que me tuve que ir a la profesional ya fue que pues dejé mi pueblo, ¿no? 4 hermanos, tú eres el número 5 de mamá sí. Y papá, una familia numerosa, ¿por qué no decirlo? Cada uno en su rubro, saliste deportista como tu señor padre que le gusta el béisbol como buen tabasqueño, ¿verdad? ¿Cómo fue la infancia del Neno Torres en Palenque? Bonita, agradable, jugando a las canicas, trompo, platícanos un poquito de eso. Fíjate que tuvimos una infancia muy bonita en el sentido de que tengo un padre del que estoy muy orgulloso, que siempre priorizó mucho el tiempo con nosotros, siempre cuando estaba en la casa, pues el poco tiempo que estaba en la casa, porque también trabajaba mucho, siempre jugaba con nosotros. Nosotros éramos de que llovía y órale papá, 3 varones, los mayores, entonces órale papá, vámonos al agua, ¿no? Y fuera de la casa era terracería todavía y jugábamos con lodo, jugábamos con piedra, con todo, con canicas, con trompo. Crecimos también una parte de nuestra vida en rancho, entonces también estamos por ahí acostumbrados a todo eso. Una infancia muy bonita. Y aparte también todo el tema del fútbol, que siempre tuve el apoyo tanto de padre como de madre, a pesar de que éramos muchos hermanos, como bien lo dices, creo que por el talento que fui demostrando a mi corta edad, se me empezó a priorizar también eso, aunque mis hermanos, por ejemplo, son muy destacados en oratoria, son muy destacados en baile, son muy destacados también en matemáticas. Entonces somos una familia que pues siempre le hemos buscado y bueno, la infancia fue muy, muy bonita. Y de niños soñabas a jugar fútbol, o sea, de niños, o sea, obviamente de niños siempre jugamos fútbol y nos imaginamos quizás en algún momento pretendemos ser futbolistas profesionales, claro. Pero ¿tú sentías desde esa edad o tus padres veían esa cualidad específica o la diferencia entre los demás niños donde tú destacabas a jugar fútbol?
Fíjate que algo que yo siempre he mencionado es que yo nunca he sido ni el más técnico ni el más rápido, ni siquiera el más fuerte. Siempre intenté ser un jugador bien posicionado en la cancha. Hasta el día de hoy yo creo que es mi mayor virtud. Un jugador pues líder que buscaba siempre pues armar el equipo, tratar de darle orden. Y dentro de eso, pues yo nunca me imaginé poder llegar a jugar profesional ante compañeros que eran muy rápidos, ante compañeros que eran muy habilidosos, ante compañeros que sí realmente destacaban, inclusive por encima de mí. Pero yo creo que esa disciplina y ese trabajo que tuve desde niños, que me lo inculcaron mis padres, nosotros, una parte de mi infancia que no te platiqué es que nosotros desde muy jóvenes teníamos una papelería, mis papás tenían una papelería y desde muy jóvenes nosotros íbamos a trabajar y si no, no ibas al fútbol. Entonces era como que órale, desde temprano y a cobrar, a sacar copias, a cargar mercancía, muchas cosas que a lo mejor un niño de esa edad pues no hacía. Pero a nosotros nos inculcaron eso y esa misma disciplina la llevé al terreno de juego y por eso creo que estos talentos que Dios me dio, pues salieron a relucir un poco más, ¿no? En la familia hubo carencias, hubo incluso pues esa necesidad de querer tú algunas otras cosas, pero sabiendo que papá y mamá difícilmente te las iban a poder dar o hacían el esfuerzo, notabas eso de papá y mamá. Agradecemos al Hotel La Cantum por brindarnos el espacio y llevarles a ustedes este podcast. Recuerden, visítanos en Central Oriente Prolongación 132 en Tapachula. En pantalla aparecen los números de teléfono. Regresamos al podcast. Fíjate que al principio sí hubo carencias, las cuales yo no recuerdo mucho porque era cuando estábamos muy chicos. A raíz de que mis papás ponen la papelería, que es una papelería familiar, que bueno, es una papelería muy grande de unos tíos que ponen una sucursal en Palenque, mis papás se hacen cargo y todo esto que nos fue muy bien por muchos años. Pues mejoramos un estilo de vida donde ya pudimos pues tener mejores cosas. Claro, al ser 5 hijos, yo veía de repente compañeros que sus papás tenían 2 hijos o eran hijos únicos y pues sí veías zapatos mejores, camisetas, juguetes sobre todo a esa edad, ¿no? Pero creo que siempre lo supimos llevar bien porque teníamos algo en casa que a lo mejor los demás no tenían, que era el amor, que era el cariño de mis padres y que era también una hermandad, vaya, se puede decir la palabra, con mis hermanos somos muy cercanos, todos los días nos hablamos, todos los días estamos pendientes del otro y yo creo que eso como que menguó un poquito las carencias, ¿no? que tuvimos nosotros como niños. Ujú. Difícilmente ese vínculo entre hermanos se ha roto. Sí, no, realmente la distancia, Jorge, tú sabes que es difícil, no es lo mismo como que te estés viendo todos los días. El WhatsApp y el Facebook pues facilitan mucho, pero no es lo mismo, ¿no? Sí ha habido como tal un alejamiento, pero no una ruptura, sino, claro, cada quien está haciendo sus cosas. Tenemos un grupo de WhatsApp muy activo en la familia. Mis padres siempre están pendientes tempranito. Mi viejo a las 6 7 de la mañana ya está mandando el mensaje, buenos días hijos, ¿cómo están todos? Y todos reportándose, ¿no? Aquí estamos, estoy en eso, estoy en el otro. Y de esa forma nos enteramos cómo está la familia. Y yo trato de hacer lo mismo en casa, que también pues tengo una familia algo numerosa también. ¿Te has imaginado una vida sin papá y mamá? No, la verdad que no, es mi miedo más grande, obviamente el día que no estén. Obviamente también hay otros miedos, ¿no? Ya cuando eres padre, pues es muy difícil, tú lo sabes, soy una persona muy hogareña, muy de casa, y no me lo imagino, no me lo quiero imaginar, pero sé que llegará el momento y pues justamente trato de aprovechar lo más posible. Estamos lejos, estamos haciendo un sacrificio muy fuerte al estar lejos tanto de mi familia como la de Lila, de mi mujer, pero sí, realmente es un sacrificio que bueno, que nosotros nos pusimos y que vale la pena por todo lo que hemos hecho por acá, ¿no? En el ámbito familiar, ¿tienes algún suceso que te ha marcado de por vida, algún fallecimiento
has extrañado a alguien que incluso podría ser un motor o un impulso para tú salir adelante y haber perseguido ese sueño? Sí, mira, por ahí mis abuelitas se fueron casi muy pegadas, fueron personas para mí que me marcaron mucho, mucho en la vida. Las dos se fueron con poco tiempo de diferencia entre una y otra, ya grandes, la verdad, ya grandes, las disfrutamos muchísimo. El fallecimiento de mi suegro también, cuando eh, pues yo todavía estaba como adentrándome a la familia de mi esposa y como todavía conociendo un poquito más, una persona que me quería mucho, mi suegro me quería mucho y yo siento que esa parte de no poderlo haber disfrutado un poco más y disfrutar los momentos con mi esposa, con él, en familia, vaya completos, pues también pues es algo que quizá no me marcó para mal, pero sí me hubiera gustado tener más tiempo para eso, ¿no? Para poder convivir. Sí, claro, para poder convivir y que él en dado caso se fuera tranquilo de que su hija estaba con alguien que la quería, que la amaba y que la iba a cuidar, ¿no? Sobre todo. ¿Sabías perfectamente que el hecho de luchar por el sueño de ser futbolista tenías que dejar a un lado, porque esa es la palabra, dejar a un lado a la familia, dejar a un lado a mamá, a papá, incluso a los hermanos y poder perseguir ese sueño? Sí, mira, cuando eres niño, pues obviamente todo es miel sobre hojuelas. Uno no conoce lo que es el tema del fútbol, los sacrificios que uno realiza. La gente piensa que el ser futbolista es llegar el fin de semana, bajarte del camión con los audífonos acá, ¿no? Aquí en el oído y a saludar, la foto. Pero no es así, realmente es un sacrificio muy fuerte. Dejas cumpleaños, dejas bodas, dejas bautizos, dejas cumpleaños de papá. Además, tus propios cumpleaños muchas veces ni siquiera te da el tiempo para poderlos festejar. A mí me tocaron navidades estar solo en un hotel, estar con compañeros que de repente, pues sí son tus compañeros, pero pues no hay como tal la afinidad o vaya, este tipo de cosas. Y yo creo que sí es un sacrificio muy fuerte que la gente no entiende, no dimensiona. Dentro de muchas cosas que no dimensiona la gente del fútbol, como tal, como que la gente piensa también, Jorge, que el futbolista es indisciplinado, que el futbolista es borracho, que el futbolista es desmadroso, porque no lo vamos a mencionar. Y créeme que no es así, o sea, la disciplina que tienes tú ahí en el terreno de juego, la disciplina que tienes día a día, porque bueno, a ver, ¿en qué trabajo te dicen, sabes qué, Jorge, vas a correr 10 kilómetros día lunes? No te están preguntando si quieres o no, los corres porque los corres. Entonces tienes que encontrar esa motivación personal y es lo que le decía yo a mucha gente que de repente te dicen, oye, ¿por qué te retiraste? No es un tema tan fácil, no es para cualquiera. No es que no haya sido para mí, claro que lo fue, pero en su momento también vi otros panoramas y vi que también tenía la capacidad para hacer otras cosas y bueno, yo creo que el tiempo me ha sonreído y hemos estado pues bien, bien, ¿no? ¿Cómo fue la primera noche lejos de casa, ya siendo o perteneciendo a las filiales del Sí. extinto Jaguares? Sí, mira, fue muy difícil. Te voy a platicar un poquito cómo estuvo el proceso de las visorías para que más o menos entiendas la emoción que se vivió, ¿no? Del todo. Yo estaba en una selección Chiapas, estábamos en Colima, nos elimina Sinaloa o Chihuahua, no recuerdo quién nos elimina, y me hablan de allá, oye, ¿sabes que hay un torneo en Tuxtla? El equipo de Palenque, la selección está disputando un torneo que se llamaba Talento Jaguar o Talento Chiapas. Y en ese momento me dice, no, pues pasamos a la siguiente ronda, pero tienes que jugar un partido de fase regular para poder pasar. Bueno, allá con un amigo que se llama Miguel Coronel y yo, venimos, volamos desde allá, llegamos de directo del aeropuerto a jugar, entramos, no recuerdo si el segundo tiempo, nada más un ratito, y pasamos hacia el final. Bueno, para no hacerte cuento largo, llega a la final, yo meto 2 goles, me ve Miguel Ángel Casanova, padre, es el que me ve ahí con el profe Cuauhtémoc Vargas, que en paz descanse, y son los que dicen, no, pues este chavo para el proceso. De hecho, había visorías abiertas y nos convocaron. Después de esas visorías, yo llegué, me acuerdo el primer día yo estaba muy asustado porque llegué y empecé. La verdad que daba yo muy bien técnicamente, físicamente y me pusieron en un rectángulo con los más avanzados, por así decirlo, dentro del proceso de visorías.
Y tomé el control del juego, empezamos a mover por ahí y me sentaron por aparte, me jalaron, me dijeron, oye, te vas a sentar allá. Entonces me siento y yo pues todos estaban entrenando, yo pues que quería jugar y asustado, ¿no? No me dijeron nada, nunca me dijeron nada, jalaron dos, tres. Dentro de eso estaba, si no mal recuerdo, estaba Titi Ocaña, si no mal recuerdo. Sammy David, un portero también, que ahorita es entrenador de porteros de Lechuzas, un gran amigo. Y este Miguel Coronel, que era conmigo en Palenque. Entonces, estas personas, estos jugadores, por así decirlo, ya habíamos pasado el filtro, pero nunca nos dijeron nada. Entonces, nos metían por ratitos y todo. Al finalizar de la convocatoria, pues ya. Entonces, llega el proceso ya de irse a lo que es a formar parte de las filas de Jaguares ya como tal, a la tercera división. Yo llego a la tercera división y mira, encontré grandes personas, por eso no me costó tanto. Encontré grandes amigos, mi compadre Rubiel Rivera, que tiene mucho que no lo veo, que no contacto con él, pero un gran apoyo para mí en ese momento. Jonathan Massa, que era compañero mío y vivía muy Lo vamos a cerca. tener aquí, ¿eh? Ya Sí, sí, de sí, una vez la claro. invitación ahí al buen amigo Jonathan Massa, ¿eh? Jonathan Massa, que vivía a 2 cuadras de la casa donde nosotros rentamos allá. Y otra parte es que mi hermano se va a estudiar la universidad al mismo tiempo que yo me voy a jugar, entonces también lo encontré ahí. Nos acompañábamos, mi hermano Wilber, que pues yo creo que es siempre hemos estado muy pegados, o sea, es el que sigue, yo soy el que sigue de él, mejor dicho. Entonces eso ha hecho que tengamos ahí, le encanta el fútbol también, portero, malito, pero pues ni modo, ¿qué le vamos a hacer, no? Sí, pero ya fuiste seleccionado, llegas a Jaguares, te ve el papá de Miguel Casanova, que igual desde este espacio le extiendo la invitación a Miguel Casanova, me Sí, gustaría mucho platicar con él, una historia de familia futbolera en Chiapas, sí, completamente. y sobre todo referentes de la número 5. Ya no vas a Palenque, te quedas en Tuxtla y en Tuxtla ya dices, bueno, a los cuántos años ya te desprendes de mamá y de Mira, papá. yo llego a Tuxtla con 15 años, yo llego a Tuxtla con 15 años, estaba por ahí yo terminando el primer semestre de prepa, ya paso a lo que es pues Jaguares. Obviamente es una vida muy difícil, Jorge, no es tan fácil, porque yo intenté llevar los estudios al mismo tiempo y sí lo logré, pero de manera abierta, me tuve que meter a una prepa abierta para poder terminar mi preparatoria, porque yo el primer año es una etapa en el tema futbolístico, te lo voy a platicar. eh, yo llego a tercera división, peleo un puesto con jugadores que ya tenían como tal ahí. Yo venía, acuérdate, del amateur completamente. Peleo un puesto con jugadores como Jonathan Massa, como Iván Vázquez, jugador ahorita que está por aquí también en Tapachula. Con Ramsés Orantes, un jugador, un zurdo de una pegada impresionante. También Jonathan Massa en ese momento volaba, era un O sea, ahorita jugador. abuela, imagino. No, 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 no. Y Arnold Vázquez, jugadores que ya me tenían un año de proceso adelante a mí. Eh, Me tocó compartir con el burrito bajaba de primera división A porque él estaba en primera división A para los partidos importantes. Entonces, en toda esta mezcla, yo me tuve que ir ganando un puesto. Y el profe Cuauhtémoc Barcas, que fue el que tenía la tercera división, pues me fue abriendo espacio gracias a eso, gracias a que pues no nos rajábamos, entrábamos al quite y de repente los interescuadras se volvían campos de guerra. Imagínate, eh, muchas veces te digo, Jonathan Massa, así como lo ves jugar ahora, híjole, métele más velocidad, métele más fuerza porque estaba mucho más joven. Entonces, pues al mismo nivel nosotros manejábamos eso y todavía un poco más. Yo era el titular y ellos venían, pues ellos buscaban un espacio. Yo cuando lo agarré, Jorge, yo la agarré y no la solté y dije, no, aquí yo juego y el que juega otro lado mío. Yo no voy a permitir que alguien más... fue un torneo que el profe me agarró mucha confianza. Jugué de delantero, jugué de defensa, jugué de contención, que es la posición mía predilecta, por Habitual. así decirlo. Mucha gente piensa que soy central porque pues ya ahora de grande me volví central, pero realmente yo jugué primera división ahí, ¿no? En la contención y jugué de portero 2 partidos, que por cierto me metieron 2 goles, pero bueno, por la confianza del profe y gracias a eso, pero también la competencia que tuvimos internamente que era muy buena.
¿Cuál fue la primera vez que dijiste, madres, esto es el fútbol profesional? Sí, no, sí, me tocó en las visorías, me tocó muy difícil. Luego, fíjate que cuando llegamos nosotros a lo que es el fútbol profesional como tal, la pretemporada, la primera pretemporada, a mí me ayudó mucho que un profe en Palenque, se llama Aarón Chirinos Natarén, que yo le debo mucho a mi carrera futbolística, nos entrenó con esa, desde el amateur, nos entrenaba ya con esa disciplina de meterle, ir hacia adelante, entrenamientos muy fuertes, pero nada comparado con lo que ya se hacía en tercera división porque la exigencia era mayor, obviamente estaban los mejores de Chiapas ahí, había un compañero también muy bueno, muy rápido, me acuerdo que en todo lo que era entrenamientos físicos, él iba hasta adelante, era corredor del Indeporte, me acuerdo representaba a Chiapas en resistencia y aparte era lateral por derecha, entonces te imaginarás, ya todos los entrenamientos él, no, y no lo deteníamos, entonces uno tenía que ir pegado porque no es como, no es como la exigencia que a fin de cuentas tienes que ir en primer lugar, pero sí tienes que mantener cierto ritmo pues para que no te vean mal, pues para que no seas del montón, ¿no? Por así decirlo. Y me costó porque yo no traía esa exigencia al full, como si la traían ellos. Y entonces los primeros entrenamientos fueron muy pesados para mí, muy pesados. Vueltas a Cañahueca, estamos hablando de 6 7 vueltas a Cañahueca, pero no a un trote, es tres A cuartos un de ritmo velocidad. profesional, o sea, a un ritmo Sí, que no vas a decir voy a runear los domingos, sí, ¿no? O sea, no. a un No es ritmo, trote running, sí, es no, realmente certero. Jaguares, Cafetaleros, Atlético Chiapas. Chiapas, Ocelotes de la UNACH. ¿Qué marcó más para el Neno Torres? ¿Jaguares o los equipos antes mencionados? Ay, pues fíjate que Jaguares pues tiene un espacio especial en mi corazón. Eh, pero la afición en Tapachula con Cafetaleros fue algo que a mí me impresionó, me cambió. Con todos me quedo con algo muy bonito. Te puedo decir exactamente pues cómo es el sentimiento. Jaguares es pues mi primer amor, se podría decir, es quien me abrió las puertas, quien me dio la oportunidad. Y también el segundo Jaguares, que se podría decir que ya era el Jaguares de los Verdes, pues es el Jaguares donde a mí me toca retirarme por algunas decepciones también con el tema futbolístico y también porque yo ya no veía como mi pasión total, ¿no? Entonces son dos etapas que en Jaguares, que pues tenía el nombre, pero al final de cuentas eran Jaguares distintos, distintas directivas y distintos tiempos también, Jorge. Habían bastantes, incluso Jaguares desde los López Chargoy que se desaparecieron en el 2017, pero ¿cuáles fueron esas decepciones que le dijeron a Neno Torres? Neno Torres, dedícate a otra cosa. Y otra pregunta que quiero hacerte, ¿de dónde sale el apodo de Neno Torres? ¿Por qué el Neno? Ok, bueno, primero te voy a contestar eso y ya luego nos vamos con el otro. Neno me dicen desde que nací. La realidad es que en mi casa, eh, mis padres tienen tres varones porque buscaban la niña. O sea, realmente quizás si hubiera sido la segunda o en mi caso la tercera, pues ahí se hubiera quedado, ¿no? Pero yo venía mal atravesado porque pues yo nací, al igual que mis hermanos, nacimos con partera en pueblo, pues como te digo, no había como tal el tema económico en ese entonces. Y al venir atravesado, pues se decía que atravesado vienen las niñas y parado vienen los niños, entonces era así de que las abuelitas, no, pues ya la nena, ya le toca a la nena, ya le toca a la nena, y pues resultó que no era la nena, ya cuando vieron pues tremendo Neno. O semental, sea, ¿no? de Ya, ahí fue el apodo del Neno Torres. de ahí queda Neno. Y la decepción de por qué decidiste abandonar el fútbol profesional. Antes que me respondas esa pregunta, para que la escuchen los amigos que Sí. nos están viendo también, porque muchos piensan que estar en el fútbol profesional es miel sobre hojuelas, que todo va a estar bien, pero hay decepciones, y no solamente decepciones que otros te compran una carta, sino que decepciones de entrenadores que te dicen, ¿sabes qué? No me gusta tu estilo de juego, ¿no? Pero ¿qué ha marcado más en tu carrera futbolística? ¿Qué entrenadores han marcado más? Por ejemplo, estuviste a González China, a La Volpe, incluso al profe Cruz. Tuviste a Carlos de los Cobos en la primera, en el primer Cafetaleros del 2015, cuando vino Cafetaleros, y a un entrenador tuxtleco, Mora. Sí.
Sí, no, los entrenadores que he tenido, la verdad que me han marcado cada uno con diferentes cosas. Hablando de entrenadores, bueno, te hablaba yo desde mi entrenador en Palenque, te hablaba también del profe Cuauhtémoc Vargas, por ejemplo, que fue el que me dio esa confianza, Jorge, para poder dar el salto y creérmela también. Cuando yo pego un salto de tercera división a primera división, que hay un técnico que a mí me marcó mucho. La primera estaba muy floja, no estaban por descender, por así decirlo. Llega un técnico que se llama Miguel Ángel Brindisi, que dicen que antes de Maradona era el mejor jugador de toda Argentina. Sí, Miguel sí. Ángel Brindisi, muy parecido a mí, de hecho decían que era mi papá y no es cierto. Señor ya grande, güero, de ojos azules. Pero el argentino, yo le gustaba al argentino, Jorge, porque si tú me has visto jugar, sabes que soy aguerrido, que voy a todas y por todas voy fuerte. Entonces me tocó, yo era un contención con mucha salida, con mucha llegada. Y el juego aéreo siempre lo he dominado de buena manera. Entonces me tocaba abrir la pelota hacia la banda y cerrar con todo para poder rematar. Digo, en esos entonces cuando agarramos el venado por la cola, ya se acabaron esos tiempos. Pero en ese entonces llega Miguel Ángel Brindisi a ver un entrenamiento de la tercera. Y ahí me ve a mí y a 7 compañeros más. Y subimos a jugar. Entonces yo con la sorpresa dije, nos van a poner a trotar y nos van a meter 5 minutos. Con la sorpresa de que Brindisi me dice, vas de contención el equipo suplente. Entonces voy y hago este interescuadras, por así decirlo. Me toca abrir, la jugada que yo tenía muy marcada era esa, abrir la pelota hacia la banda y cerrar como un segundo delantero. Y me toca una jugada igual, yo creo que Gilberto Mora, el que centra, creo, porque era mi compañero. Eso te iba a preguntar, tuviste a Gilberto Mora, Gilberto, papá, ¿eh? sí. Creo que él es el que termina centrando en una pelota esa jugada me marcó mucho mi carrera, porque abro la pelota hacia la banda, voy al centro y compito arriba contra Jerry Flores. Voy y termina sacando la pelota a Jerry, pero yo en el encontronazo arriba chocamos y le abro aquí. Entonces yo voy, me disculpo, no, así que pues él muy amable, no, sabes que sí, no pasa nada. Y yo seguí jugando normal. De repente, eh, pues me dijeron, pues te vas a quedar seguir entrenando. Y yo, pues está bien. Y el viernes, me dicen, oye, ve a ver la lista. Y yo, ¿cuál lista? Porque pues en tercera no ponían una lista, sino te la dictaban, decían, los convocados son tal, 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 tal. Y aquí no, aquí ponían una lista en primera división fuera del vestidor y ya veían quiénes viajaban. Me tocó viajar a Ciudad Juárez, viajamos 19 jugadores y yo fui, luego me enteré, no, en ese momento no, pero fui como un premio a esa garra, a esa entrega que había yo tenido por disputar una pelota con un grande como es Jerry Flores y no achicarme después de lo que había pasado y eso me lo comentó el técnico antes de irse de club. Desafortunadamente no duró mucho y luego vino Luis Fernando Tena, que también un técnico que para mí pues marcó muchísimo en mi carrera. Es un técnico con mucha confianza, él es que me da minutos en primera división, que aunque como bien lo comentas es en el Interliga, pero pues es un torneo oficial por parte de la Federación Internacional, entonces si te metes a mi historial, ahí dice, ¿no? Interliga, primera división, y ahí tuve minutos como titular, gracias a que Argüello venía de un partido suspendido, entonces yo ya sabía desde que volamos a Houston, yo ya sabía que iba de titular y me tocó así. Grandes compañeros, no se me olvida que me tocó estar con el conejo. El conejo, haz de cuenta, estaba yo y el conejo al lado mío y me hablaba y seguramente mi cara pues expresaba nerviosismo y él ya pues en los últimos años de su carrera pues obviamente me decía tranquilo, Torradito me decía, Torradito, porque decía que me parecía yo mucho el juego de Torrado. Torradito, tranquilo, no te desesperes. Que de hecho estuviste compartiendo cancha con Conejo Pérez, Daniliño, Bofo, el Oribe, Bofo, Itamar Batista, quizás te tocó, Daniliño, Jackson, Jackson. Oye, André Luis. grandes figuras que pisaron el Zoque Víctor Sí. Manuel Reina, en el cual también te tocó estar con ellos y no es cosa sencilla, o sea, es cosa totalmente a admirar para aquellos que todavía tenemos el corazón jaguar. Yo
sea lo que sea, soy Jaguares. O sea, pase lo que Claro. pase, soy Jaguares. Pero bueno, entonces, ¿qué fue lo que más como futbolista te sorprendió por su calidad humana? ¿Qué futbolista te sorprendió así por su calidad humana? ¿Un Conejo, un Sencillo, un Humilde, un Itamar? No lo sé. Mira, Daniliño, una persona que digo, luego te voy a platicar un poquito, tuve una anécdota muy chistosa con él, pero siempre, siempre muy alegre, siempre se acercaba a saludarnos. Ismael Fuentes, que hasta el día de hoy, si yo le mando un mensaje, me contesta de muy buena, de muy buen corazón, siempre Ícono muy en Jaguares, feliz, ¿eh? ¿no? Y Para capitán de la número selección 4 chilena, claro, fue un referente a nivel Jaguares, por así internacional decirlo. también con Tendré- Chile. Ismael Fuentes para mí tendría que estar en el once ideal De Jaguares, de sin duda. Jaguares sin duda, como capitán. Yo creo que de los Sin duda. mayores referentes. El Recodo Valdés me tocó, él le tocó guiarme, esa es la realidad. Cuando yo estuve ahí, él fue el que se acercaba a mí, me decía, me hablaba. Oscar Razo también, un tipazo. Eh, Fíjate que me identifiqué mucho con esos jugadores que eran como yo, aguerridos, centrones. Jackson, por ejemplo, me tocó compartir habitación con él muchas veces y un tipazo, un tipazo. O sea, Jackson ahorita es cantante Cristiano. cristiano, Sí. pero eso lo trae de toda la vida. No piensen que es por moda, que porque quiere hacer dinero. No, él venía ya con esta palabra de Dios, hablar de Dios, siempre te hablaba, cuando te hablaba, te decía, hermanito, vamos a leer la Biblia, vamos a esto. Entonces, buscó siempre un compañero tranquilo, como lo fui yo en todo momento, y por eso me tocó muchas veces compartir por ahí. Y regresando a la pregunta del millón, ¿por qué dejas el fútbol? ¿Por te dejó frustrado? ¿Te quedaste con alguna espina clavada? ¿Cuál fue esa decepción? Fíjate que yo veo al contrario. Yo creo que llegó un punto donde yo dije, ya hasta aquí. Yo siempre pensé en pegarle en primera división, Jorge. No quería yo menos porque quizá pude haber jugado muchos minutos más en expansión, bueno, en lo que era ascenso en ese momento. No es que tuve propuestas, no te voy a mentir, no es que me hablaba y me sonaba el teléfono. De segunda división sí, me llovieron las propuestas porque tenía yo todavía mucho tiempo por jugar. Pero ¿qué pasa? Yo llevé a la par mi carrera. Entonces me salió un trabajo en Palenque muy bueno. Yo fui en la parte, hay una dependencia que se llama, en ese entonces se llamaba CDI, luego fue INPI, Instituto Nacional de Pueblos Indígenas. Fui administrador y fui director por 4 años de un centro coordinador muy grande, una dependencia muy bonita que trabajas con pueblos indígenas. Hay apoyos para ganado, hay apoyos para, vaya, infraestructura, para escuelas, albergues. Entonces, yo lo vi como una oportunidad de hacer algo más de mi vida que solamente el fútbol y que en ese momento pues tenía yo algunas decepciones, Jorge, como lo son pues la falta de pagos o retraso en los pagos, el que pues también yo intentaba ya formar una familia. Los sueldos pues no estaban mal, para ese entonces yo ganaba 25,000 pesos, pero tampoco eran pues, para hacer una vida, es la realidad. Y justamente eso me fue desenamorando del fútbol. Como tal, yo no tuve eso de que te cobraran por jugar, y yo siempre he dicho que le cobran a los malos, pero no es, a mí nunca me pidieron dinero por jugar ni nada. Pero sí alcancé a ver de repente algunas cosas medio raras con el tema de representantes, que de repente venías tú La muy típica bien. Sí, del claro. fútbol, ¿no? La corrupción, representantes y todo lo que Sí. ya sabemos comúnmente y que ha manchado el fútbol. Neno Torres, dímelo sin filtro. Dime sin filtro esta pregunta, respóndeme esa pregunta. ¿Tapachula ha sido un lugar que impulsa al futbolista o un lugar donde muchos se quedan estancados? Yo creo que es de todo un poco. Mira, el talento aquí, la competencia es muy buena. Te voy a dar mi punto de vista sin dar nombres ni referencias porque realmente es muy general lo que te voy a decir. Eh, Como tal, yo creo que la competencia y el talento es muy vasto aquí, demasiado, porque además se alimenta con todos los municipios de la región, tú lo sabes, desde Unión Juárez, Cacahuatán, Tuxtla Chico, ni hablemos de Mazatán, de Huixla, son partidos que cuando vienen esos equipos son agarrones de aquellos. Entonces, ese mismo termina nutriendo mucho al talento que hay también en Tapachula. Pero ¿qué pasa? Llega un punto
yo creo que no hay la orientación como tal correcta para lo que es un jugador que tiene miras a ir a primera división. Ahorita están llegando proyectos interesantes, como lo puede ser el mismo Tapachula FC, como puede ser Rebaño Chivas Tapachula, como lo es Reto Luca, que están buscando profesionalizar a esto y llevarlo a buenas auras. Esperemos que también los clubes, por así decirlo, o los equipos, o los padres, mejor dicho, de familia, entiendan que es un proceso, que no es porque mi hijo no quedó en esta visoría, es que ya lo voy a cambiar de escuela o lo voy a cambiar de esto, y que es algo difícil de llevar y de entender como padre si no tuviste como tal experiencia deportiva. Aún teniéndola, hay muchos padres que pierden la Sí, y cabeza. eso que ni qué. Hablaba con dos amigos, que ahí te platicaba el nombre de quienes, hace unos días, Sí, y decíamos de que independientemente también de la formación de futbolistas, de escuelas que vengan, es importante aquella parte que igual los directivos o aquellos que conforman una escuela, una filial o algo por el estilo, tengan en mente que una formación no solamente es jugar al fútbol, sino también una formación te conlleva una responsabilidad, una disciplina, incluso también parte médica. Estamos hablando de un nutriólogo también, de un fisioterapeuta. ¿Para qué? Para que el joven que quiera luchar o quiera alzar esa parte y buscar el sueño de fútbol profesional, sepa también a lo que se va a meter, ¿no? Y todo esté conllevado a uno mismo. Entonces, sí, Tapachula podría ser, pero hay mucho talento estancado, eso también lo vamos a mencionar, por claro. falta de disciplina. Esa es la palabra, por falta de disciplina, mucho talento está estancado en Tapachula. Pero bueno, dejas el fútbol por muchas decepciones, te vas a Palenque, regresas y dices qué voy a hacer de mi vida y cómo comienza el ámbito de Escorzo Conusco, cómo comienza esa narración que de futbolista te brincas, no sales del deporte, no sales del fútbol, pero brincas al tema de comunicación. Sí, mira, pues obviamente uno regresa al pueblo pues pues claro, empiezas a jugar, empiezas a ser referente de los equipos que estaban allá, empezamos a mostrarnos, pues la gente pues ya nos conocía, obviamente, y empezamos a ganar títulos, empezamos a ganar, a la par unos amigos empiezan con un proyecto que se llama Score ahora Score 2.0, que es digamos, un proyecto muy parecido a lo que es Score acá. Eh, Arrancamos una entrevista, así como lo estamos haciendo el día de hoy. Eh, Me invitan, se dan cuenta que tengo facilidad de palabra, que podemos hacer. Entonces también me invitan al tema de las transmisiones. Entonces, como estaban empezando, ahorita me parece que tienen 8 años ya en ese trabajo. Pero estaban empezando, entonces nos sumamos de poco en poco, no es como tal que fuimos de lleno, pero al mismo tiempo fuimos aprendiendo varias cosas de los que ellos hacían, aparte de lo que nosotros ya veníamos trabajando, que pues conocíamos del tema, Jorge, que es lo fundamental y lo que siempre yo he tratado de aclarar, ¿no? Hablar de una transmisión no es hablar de lo que está haciendo la señora en la grada, ¿no? Lo que está haciendo el técnico haciendo berrinche, es hablar del manejo de los tiempos, del manejo del partido, y eso lo hemos tratado de hacer, justamente por eso me invitan, pero da un giro ahí importante en mi vida personal, y me toca venir a Tapachula. Entonces, yo venía, Jorge, con una plaza de un colegio de gobierno, por así decirlo, una preparatoria. Yo venía con una plaza, con el espacio, por así decirlo. Quería pasarlo para acá, quería moverme. En ese entonces los temas de los directivos se puso algo grueso, no se pudo, no me dieron como tal el chance, entonces pues yo dije, pues yo me tengo que ir, o sea, yo no tenía opción de quedarme en Palenque, o mejor dicho, yo así lo vi, y entonces dije, pues va, me voy a aventar con un proyecto personal, y empecé a cavilar, y yo dije, bueno, ¿qué me gusta? ¿Qué hago? ¿Y qué puedo hacer bien? Entonces empecé yo a armar como tal, y dije, bueno, me gusta mucho lo que estoy haciendo con el tema de las narraciones, me gusta mucho el deporte, obviamente, me gusta el entrenamiento, que no es mi fuerte como tal, no es que me encante, eh, pero sí lo sé hacer y lo hago bien. Y el tema empresarial, que eso es algo
que traigo dentro por parte de mi familia. Y como te dije, desde chiquito emprendimos y estábamos relacionados con el negocio familiar, ¿no? Entonces, uní todo esto para poder hacer como tal Scorzo Conusco, que es algo muy parecido con lo de Palenque, te digo, pero que tiene su propia esencia y que también, obviamente, adaptado a la región, a una región muy futbolera, muy deportista, porque nosotros cubrimos todos los eventos, no solamente de, de fútbol, ¿no? También Y ya lo trajiste para acá y le pusiste Soconusco por la región en la que estamos, por la ¿no? región, claro. ¿De dónde sale, dices, narrador? Me gusta el fútbol, me gustan los deportes, necesito crear algo, la necesidad me trajo a Tapachula, a la parte familiar me trajo hacia este lado. ¿El ser narrador deportivo te ha dado una forma diferente de ver los deportes? Sí, claro. Te, te da una forma diferente de ver. Primero que nada, de ver todos los deportes. Tuve que aprender de todo un poco. No soy experto en ninguno, ni siquiera. Bueno, yo creo que en el fútbol sí me considero, no experto, pero no un gurú, ¿verdad? Pero sí manejamos muy bien los temas porque pues toda la vida hemos estado ahí. Pero en los otros deportes, pues tratamos de llevar algo, digamos, que sea digerible para todo el público, que como nosotros no somos expertos en tal deporte y que se pueda llevar a cabo. Entonces, de esa manera, si vemos, tenemos que ver de manera diferente al deporte y tratamos también de impulsar algunos talentos. Yo, ¿qué veo yo en el tema de las transmisiones? Primero que nada, que los muchachos puedan ver una transmisión y se puedan analizar, Jorge, porque eso para mí es fundamental. Para mí es regresarle un poquito de lo que el fútbol me dio de esta forma. Y otra es que a través del mensaje que yo les doy, que ellos puedan escuchar la transmisión y que digan, oye, él está diciendo que haga esto o que esto que hice está mal y lo puedan corregir, porque muchas veces el entrenamiento o el entrenador como tal no tiene esa experiencia Sí, claro. para mostrarse. Y muchas veces lo ves desde esta perspectiva y ellos también lo desde este lado, ¿no? Conflictos, diferencias, ¿has tenido con algunos colegas? Pues más de una vez yo creo que sí. Obviamente es muy fácil, Jorge, muy fácil muchas veces subirse a la controversia y subirse también al qué dirán y el dimes y diretes que al público le gusta, ¿no? Que el público le saborea, le da gusto el decir, es que Luis Torres está peleado con Mauricio, está peleado con Aldo, o con Juan, o con el mismo Jorge Garrido, que ya me ponían a pelear con Jorge. Cosas que no son ciertas. Realmente cada quien tiene su forma de trabajo, su forma de ver las cosas. Yo creo que tanto yo como ellos hemos caído de repente en ese juego, pero creo que ya llegó un punto también donde todos hemos entendido que el sol sale para todos y que también cada quien tiene Sí, su punto, ¿no? y hay una madurez también profesional y sobre todo una madurez personal que te permite poner un límite, ¿no? ¿Cuál es el mito que tú quieres romper que tiene la gente sobre Scorzo Conusco? Híjole, mira, creo que uno de los mitos que yo quisiera romper con Score es que de que el deporte aquí en la región no es tan bueno, porque de repente sí lo he escuchado, de que dicen, no, es que el nivel, no, yo he visto partidos de categorías de veteranos, infantiles, he visto partidos que, híjole, tú lo sabes, te quedas sin garganta porque el partido está muy emocionante, muy bueno, tácticamente y vaya, tácticamente muy, muy buenos porque hay mucho talento, Jorge. Entonces, eso es lo que a mí me gustaría que el día de mañana Scorzo Conusco sea un referente para los visores, para los equipos grandes. Estoy hablando de Chivas, estoy hablando de América, estoy hablando de Atlas, que volteen a ver, oye, es que quiero un chavo de la categoría tal, cosa que ya ha pasado con los equipos del estado, que dicen, oye Luis, necesito un volante por izquierda, güey. Así, así, por allá tienes alguno y hemos podido Y acomodar en jugadores diferentes por ahí. campos te das cuenta que hay mucho talento y sobre todo la forma en la cual nos damos cuenta, porque me ha tocado, o sea, he visto también los partidos de fútbol, me ha tocado narrar, de hecho yo vengo de esa esencia de narrar partidos de fútbol, ahorita nos estamos incursionando en este ámbito, me gusta, nos Y me gusta da mucho platicar gusto. historia, la verdad que es importante que también la gente sepa por qué es Corzo Conusco, de dónde viene Corzo Conusco y que también le vamos a quitar el gurú, no estamos peleando, no estamos distanciados, no hemos tomado caminos diferentes, pero estamos con la Chiquita, intención de, con la intención de poder
llevarles a ustedes también esta buena plática y una amena también para que se rompan esos mitos. ¿Qué miedo has cargado que hasta ahora nadie ha notado? Que digas, este miedo no lo he soltado. Me aventé con el tema de revista, me aventé con el tema de llavero, no sé qué estoy haciendo. ¿Cuál es ese miedo que has cargado que hasta ahora nadie ha notado? Fíjate que yo creo que mi forma de ser, digo, me gustaría muchas veces verme en los ojos de las otras personas, cómo me ven, eso es imposible, ¿verdad? Porque pues no se puede, pero creo que el miedo, yo tengo muchas veces ¿cómo le dicen? El del impostor. Que yo creo que a veces mi producto no es tan bueno cuando la gente pues le gusta, le ha gustado, le ha llamado la atención. A veces se hace uno más pequeño, Jorge, es la realidad. Pues el tema deportivo, tú lo sabes, esto que te estoy platicando el día de hoy, yo lo he platicado aquí en Tapachula 2 o 3 veces, a lo mucho, y creo que a pesar de que no tener campeonatos en Liga MX y no tener, mi trayectoria como futbolista es de las más grandes de los jugadores que estamos hoy aquí en Tapachula. Por ahí puede ser con Camacho, que yo creo que está por arriba todavía obviamente mi trayectoria. John Brando, que yo creo que también. Pero los demás por ahí andamos y yo creo que quizá todavía los míos por los minutos jugados como tal. Porque sí, de repente escuchas que este jugó acá y jugó allá, pero te vas a los Sí, minutos no. y dices, espérate, no tienes minutos, Sí, ¿no? claro. Y sobre todo marcado en esencia estadísticamente. O sea, está en estadística los minutos que marcas, los campeonatos Claro. que jugaste o en los no que competiste. Lo pueden ver ustedes en Transfer Market. Y ahí puedes ver que aparece todavía el nombre de Luis Raúl No da las Torres. hojas. No, le hace falta más. Si pudieras hablar con el neno de hace 15 años, ¿qué le dirías? Híjole. ¿Qué le advertirías? ¿Qué lo pones en alerta? ¿Cómo comienzas tú a decirle, oye, no hagas esto, haz lo otro? Híjole, es ¿Qué una harías? pregunta muy difícil porque es que el hubiera para mí no existe, no es algo que me guste estar metiendo en mi cabeza, pero yo creo que le diría que se enfoque, ¿no? En el tema deportivo. Claro que siempre hay distractores, Jorge, siempre hay que si el amigo, que si la novia. Yo fui muy noviero de chamaco, entonces era yo de que salir de fiesta, ir al cine. De fiesta muy poco, es la realidad. Yo soy más, cuando hablamos de fiesta, ir a comidas o así, no de noche como tal, pero sí ocupaba yo mi tiempo en cosas que de repente a lo mejor me pude haber metido un poco más al gimnasio. Yo sentí que no me hacía falta. Quizá debía haberme entregado un poco más en conocer eh, tácticamente los movimientos de algunos entrenadores. Justamente fue lo que me pasó el día que llega el profe Cruz. Él traía la metodología, la golpista, y yo no la entendía, Te no la partió. conocía, claro. Entonces, al momento de que pues no le gusta cómo se mueve uno, cómo juega, pues obviamente te hacen a un lado, ¿no? Sí, claro, y sobre todo dándole esa advertencia al neno de hace 15 años para que pueda seguirse enrolando en el fútbol y quizás conocer o lo hubiéramos visto en otra faceta, debutando en Liga MX, Claro. o bueno, muchas cosas pueden pasar, la La verdad. suerte juega un papel importante, aunque yo yo creo que es algo que no se puede cambiar, o sea, es algo que ya te toca. Creo que Dios nos tiene marcado nuestro camino a todos y esa parte, por eso no me meto en el hubiera. Pero Jorge, te puedo platicar también que yo estuve en la banca contra América, en un Jaguares América, perdiendo Jaguares 2-1 o 3-1, no recuerdo bien el marcador en ese momento. Ya era yo central, defensa central. Gandolfi se tironea Javier y Gandolfi. Javier Gandolfi se tironea y me dicen, Torres, calienta porque vas a entrar. 3-1 ya faltando 10 minutos. Bueno, yo y al momento de que ya me iban a hablar, yo volteo que ve así, tiran un centro, Jackson se levanta, cae, se dobla el tobillo y no puede continuar. Faltaba un cambio y entra el Hulk Salazar a tomar el lugar de Jackson y yo me quedé sin entrar. La suerte, literal, ¿no? Otro de los casos, igual que me pasó, es que estábamos
el primer partido que juega Jaguares en el territorio Santo Modelo, que apenas subí un estado ahí en mi WhatsApp, estaba yo en la banca, íbamos ganando, teníamos por ahí, pero yo tuve un proceso muy adelantado, muy joven. Yo a los 16 años ya estaba yo, 17 años ya estaba yo en primera división. Entonces, para Jaguares era un proceso muy adelantado. Bastante. No estamos hablando de Chivas. Entonces, había un joven de apellido Di Mayuga, Efraín Di Mayuga, un buen amigo, que era 89, era su último año. Acuérdate que antes había la regla del menor. Entonces, si jugabas minutos cuando eras menor, después sumabas el 50% y luego el 25% y ya pasabas a ser mayor. Pero Efraín era su último partido. Entonces, deciden meter a Efraín y a mí dejarme en la banca. Suerte. Suerte. Y el técnico habló conmigo y me dijo, no te desesperes, te vamos a dar minutos, vamos hacia adelante, tú estás contemplado para el siguiente torneo. Torneo lo vuelan y viene el profe Cruz y ahí es donde también entra la disyuntiva de los entrenadores, ¿no? Con quién sí me quedo, quiénes se van, quiénes son los que me gustan en su estilo de juego y sobre todo para complementar la parte del equipo. Neno Torres, muchísimas gracias por abrirte un poco con este tema de futbolista, también el tema empresarial, ¿por qué no decirlo? Emprendedor de la revista Score, que aquí lo están viendo nuestros amigos. Es un sacrificio importante porque cómo inicia la revista y ahorita cuál es la edición, cuántos números ya llevas y sigues pedaleándole siempre, buscándole de una forma u otra para que el deporte no se extinga, principalmente en los medios de comunicación, que eso sí está muy a un lado, ¿no? Casi los medios de comunicación lo hicieron a un lado en el tema deportivo, principalmente. Claro. No existía esa difusión como tal. Te agradezco bastante el espacio que nos brindaste, te agradezco bastante que hayas tomado el tiempo de venir y sobre todo que dejarte con esta pregunta: ¿cómo te gustaría que recuerden al Neno Torres? Híjole. Pues mira, me gustaría que me recordaran como alguien profesional, alguien que ha luchado por sus sueños, que es realmente lo que he hecho. Y como lo platicaba yo con un amigo, hemos sacado algunos proyectos y realmente sin una red de seguridad, no es que no tengamos el recurso ahí a la mano para sacarlo, pero con mucho amor hacia el deporte y con mucho gusto de lo que se hace. Como bien mencionas, veo una necesidad de promover el deporte y de devolverle un poquito al deporte de lo que nosotros consumimos, de nosotros aprovechamos en su momento, porque justamente no hay nadie más haciendo como tal medio de comunicación deportivo. Yo no veo a otras personas. Hay páginas de transmisiones que sí hay varias. Pero como tal un medio deportivo como lo manejamos nosotros y con ese profesionalismo, pues creo que en la región no lo hay, Jorge. Pues tú lo hemos platicado muchas veces y creo que eso va a ser el legado de Score Soconusco, más que el de Luis Torres. Yo creo que el de Score, porque tú, yo tratamos con nuestras carencias también, hay que mencionarlo, no somos perfectos, pero tratamos de llevar ese profesionalismo a lo que es la narración deportiva. Sí, claro, y sobre todo dejar ese legado, ¿no? De que se comenzó algo y todavía se sigue manteniendo, que ojalá las próximas generaciones se puedan sumar, y es una parte de llevar también el deporte hasta cada rincón de donde nos encontramos. Muchísimas gracias, no, Torres. Sí. La verdad que nos falta mucho tiempo para poder seguir platicando de estas cosas, y gracias a ustedes que nos vieron durante estos minutos. No se olviden de activar la campanita, de suscribirse para que le lleguen todas las notificaciones de este canal de Primera con Jorge Garrido. Nos vemos hasta el siguiente episodio. Muchísimas gracias. Hasta la próxima.